Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este su programa Enfoque 360. Como hemos visto durante toda esta semana, han habido diversos plantones hechos por diversos colectivos, se han presentado frente a la CIT, frente a la Junta Nacional de Justicia, con un solo objetivo: respaldar el trabajo que está haciendo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y evitar el abuso de autoridad que el ente, Junta Nacional de Justicia, está queriendo poner sobre la fiscal Benavides. Entonces, esta semana ha sido crucial. Hemos visto diversos colectivos manifestándose pacíficamente y bueno, hoy vamos a tener una invitada muy especial. No sin antes presentar a mi compañero Giovanni. ¿Qué tal, Valer? Muy buenos días a todos los que nos acompañan este fin de semana más, hablando un poco más sobre política, sobre lo que ha pasado con la fiscal de la Nación, cómo la están tratando, todo lo que ha sucedido, cómo la Junta Nacional de Justicia parece a veces estar más parcializada por algunos pensamientos. Y para esta conversación, para hablar sobre estos temas, tenemos una invitada muy especial, que le damos las gracias por estar acá con nosotros, a Ivonne Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Enfoque 360. Más que todo, agradecerle la invitación. Y sí, nosotros como ciudadanos siempre hemos estado saliendo a las calles en favor de la democracia y ahora más que nunca defender a nuestra fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sabemos que la Junta Nacional de Justicia, su mayor interés es retirarla y evitar que todos estos procesos se vengan efectuando a favor de la justicia, que es lo que reclama la ciudadanía. Y qué más ahora, ¿no? Que es necesario concientizar a los ciudadanos, no solamente a los colectivos, sino que se sumen más peruanos para poder respaldar las acciones de nuestra fiscal. Así es, mi estimada Ivonne. Tú eres una activista política, ¿verdad? Así es que, ¿desde hace cuánto tiempo estás en las luchas en las calles? Cuéntale al público. Bueno, como ciudadana, realmente muchos peruanos hemos visto la preocupación de lo que le venía en el tema económico, en el tema ideológico y sobre todo en la infiltración terrorista, por lo que había entrado pues un terrorista como es Pedro Castillo, viniendo de la cuna del FENAT. Es ahí donde nosotros hace más de 2 años y medio venimos saliendo a las calles, ¿no? Protestando de manera pacífica, haciendo uso de nuestro derecho y yendo a diferentes instituciones que han sido afectadas justamente por eso, como es la Fiscalía, el Congreso, la Junta Nacional de Justicia, ahora último, y eso es lo principal, ¿no? No permitir que el poder político destruya nuestro país. Esa era la finalidad de salir a las calles. ¿Y ha estado siendo parte de algún colectivo o alguna agrupación, o ha estado saliendo más que todo por donde veía que existían estos plantones, donde se juntaban las personas? ¿Cómo ha sido su participación? Bueno, su activismo. Nosotros, personalmente salía como una ciudadana, como todos. Pero durante este proceso ha habido agrupaciones que se han ido organizando los mismos ciudadanos en diferentes colectivos. Bueno, yo pertenezco en realidad a una agrupación que se llama Foro Democracia Internacional Perú, ¿no? Que es la agrupación no solamente de peruanos acá, sino de peruanos en el exterior, ¿no? Y nosotros teníamos también contactos con los peruanos en el exterior que también han ido haciendo sus manifestaciones en las embajadas de cada país, en Canadá y en España, más que todos los que han sido más activos. Y nosotros intercambiábamos información de las actividades que hacíamos tanto en Perú como en el extranjero. Genial, genial. Y parte de ese activismo por el cual usted sale a la calle, me han comentado que usted es hija de un militar de la Marina, me parece, ¿verdad? Sí. Bueno, la que le habla es hija de un marino en retiro, promoción 76, y nosotros también, no solamente los civiles, sino también muchos de nuestros padres han salido a las marchas, porque sabemos que los militares en actividad no pueden hacerlo.
Entonces, también ha sido una organización conjunta de militares en retiro que también se han organizado como colectivos y nosotros los ciudadanos civiles. Y hemos visto pues que hubo un tiempo en que, bueno, en el tiempo cuando aún estaba Pedro Castillo, la prensa, por ejemplo, iba en contra justamente de los militares, de los marinos en retiro, porque justamente salían a diversas manifestaciones, ¿no? Entonces, tendenciosamente los criticaban y les decían que eran prácticamente violentistas, ¿no? Y hemos visto eso y muchas cosas más. Pero nosotros desde aquí siempre hemos felicitado a nuestras Fuerzas Armadas, siempre hemos salido en respaldo porque un marino o un militar no deja nunca de serlo. ¿Es así? Por supuesto, mire. Nosotros, durante estos más de 2 años que hemos estado saliendo a las calles, los militares han hecho un trabajo fundamental más que todo en el tema de organización, ¿no? Porque ellos tienen trabajos estratégicos que lo vienen formando desde sus escuelas. Entonces, eso ha ayudado también a que los ciudadanos civiles se organicen. En la participación de los militares en retiro, yo veo que ha sido fundamental también en el tema de los plantones. También han trabajado de manera conjunta con líderes políticos que están ahora en el Congreso, ¿no? Candidatos también que han estado participando en la alcaldía. Pero sí, como hija de militar en retiro, lo que les puedo comunicar a muchos compatriotas es de que nosotros hemos sido muy afortunados en América Latina, porque nuestras Fuerzas Armadas no fueron tomadas por el comunismo. Eso hay que tomar muy en cuenta y felicitar a nuestras Fuerzas Armadas, porque si no hubiera sido así, otro sería el destino de nuestro país. Claro, y hemos visto, pues, a diferencia de otros países de la región, que se han formado durante las marchas colectivos cívico-militares, ¿no? Aquí hay ejemplos como Patriotas Unidos, Arica no se rinde. Entonces, se han ido formando grupos en los cuales, como bien lo has dicho, la organización, porque ellos tienen eso, estrategia, organización. Quizá de repente no tienen el expertise político, pero para eso justamente buscaban gente con ese expertise para poder educar y así juntar ciudadanos, incluso hijos de militares, de marinos, para poder salir con fuerza a protestar, ¿no? Claro. Una consulta, ¿y usted, su papá vivió en la época del terrorismo en actividad como marino? Claro. ¿Y usted cómo vivió esa experiencia, o sea, como hija? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, de manera personal le digo, bueno, yo era muy niña, pero sí nosotros sabíamos que el Perú recibía ataques terroristas. Para ningún ciudadano de la época de los 80 era algo indiferente recibir los apagones, los cochebombas, ¿no? Diferentes acciones que hacían los terroristas en contra de la ciudadanía de manera inhumana. Entonces, para mí, como hija de militar, era muchas veces ver a mi padre que viajaba a provincia. Nosotros también hemos viajado a provincia. Mi papá ha sido un tiempo que ha estado destacado en el Guayaga, en la selva, y sí, es una condición muy dura en esos tiempos porque el terrorismo estaba a flor de piel. Pero también de otra manera decirle a los ciudadanos de que gracias a todo ese sacrificio de muchos militares, sea del ejército, de la marina, de nuestra Policía Nacional, es que logramos la pacificación de nuestro país. Y es ahora, más que nunca, que nosotros debemos seguir respaldando a nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo a las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas. Lo que yo les puedo transmitir es, no dejen de lado a sus ciudadanos. O sea, por sobre todas las cosas, las Fuerzas Armadas deben luchar por la paz. Sé que la infiltración ideológica también está en las escuelas, pero eso sería pues ir en contra de sus propios intereses, de su propia formación. Y debemos de seguir luchando por la pacificación, por la concientización y por sobre todo seguir respetando el Estado de Derecho y la democracia, que es lo más importante para un país, porque sin libertad no podemos lograr nada. Justamente has dicho dos palabras importantes: concientización y Estado de Derecho. Cosa que faltó en los últimos más de 20 años, 23 años,
después de la caída del régimen fujimorista, faltó eso, porque hemos visto que militares fueron enjuiciados y que los terroristas fueron indemnizados. Y eso ha tenido respaldo justamente de un ente internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hablando de este ente internacional, ¿usted cree que sería bueno que el Perú salga de este convenio internacional? Como todos los peruanos, sí, yo estoy de acuerdo. Y sé que también líderes políticos de partidos políticos están planteándolo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora está invadido por la ideología comunista y eso va en contra de los derechos de las personas. Ahora se ve que ellos respaldan los derechos de los terroristas, de los delincuentes, de los asesinos, pero sin embargo los derechos de las personas que están en favor del país, de la producción, de la paz, no los toman en cuenta. Justamente por eso es que ellos van en contra de nuestras Fuerzas Armadas, porque saben que nuestras Fuerzas Armadas están a favor de los ciudadanos. Y sí, yo estoy de acuerdo, y también que los ciudadanos respalden las acciones de nuestro Congreso. Sé que el congresista Muñante lo ha planteado, y desde acá yo incito a los ciudadanos a respaldar a nuestro congresista. Bueno, es crítico, ¿no? El último informe que ha tenido la CIT, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre lo que ha pasado en el Perú con las protestas, prácticamente no habla nada de los militares muertos, de los que murieron quemados, no se dice nada, solamente tocan el tema de las personas, los civiles que han muerto. Entonces hay mucha parcialización de la información por lado de esta entidad, la cual es poco objetiva a la hora que da sus informes, a la hora que intenta dar un consejo a un país, no como una entidad supranacional. Entonces es algo muy irresponsable y bueno, habría que pensar y plantearse de qué forma podríamos salirnos de esta corte, no de repente tener una denuncia y regresar, porque ¿qué implicaría salir completamente, no? No sé si tienen una opinión o qué piensan. Bueno, mire, como tú lo mencionaste, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente ha visto las muertes, para decirlo así, de las 59 personas que fallecieron, que realmente acá son vidas humanas, ¿no? Está bien, yo en esa parte digo, sí, hay que respetar los derechos de estas personas, pero también hay que ver el lado de las otras personas, como por ejemplo la indignación total por la muerte del policía José Luis Sonco Quispe, que fue asesinado. Perdón que te interrumpa, las tomas de los aeropuertos no se habla como ataques terroristas, ni siquiera se menciona. Es que, ¿qué pasa? Que como ellos tienen un término ideológico, ellos tratan de blanquear esa situación, que son ataques terroristas, que incluso la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos lo menciona como actos terroristas, pero que ellos lo blanquean y dicen son manifestaciones. Tomar aeropuertos, quemar policías, atentar comisarías, son ataques terroristas y hay que decirlo. Y no va a venir una Corte Interamericana de Derechos Humanos a ir en contra de nuestra Constitución, en contra de nuestras Fuerzas Armadas. Eso no debemos de permitir ni aquí en el Perú ni en ningún otro país de América Latina. Ellos no pueden sobrepasar nuestra Constitución. Y otra cosa, nuestro sistema de justicia sabemos que está tomada por la corrupción, y yo pienso que sí está bien salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también debe haber una reforma dentro del sistema de justicia, porque quedaría una inseguridad más que todo ciudadana. ¿Qué pasaría si más adelante, como estábamos conversando con Gustavo, si entra un líder político con ideologías comunistas? Otro Pedro Castillo. Claro, ¿no? Que Dios no quiera, no lo permita. ¿Qué garantía hay en el sistema de justicia con las personas? Porque pueden ser muchas personas inocentes condenadas, ¿no? Entonces eso también sería bueno, importante que lo replanteen más que todos nuestros congresistas, porque está en manos de ellos el salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que muchos países ya lo han hecho, ¿no? Y qué bien, ¿no? Que nosotros también lo planteemos, porque en realidad no suma al país, no suma a nuestros intereses. Para que todos sepan, ¿fueron ataques terroristas? Sí lo fueron.
y lo voy a explicar abiertamente. Como bien lo ha dicho nuestra invitada Ivonne, el querer tomar un aeropuerto es considerado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos como un ataque terrorista. ¿Eso hubo? Sí. Cuando quieres tomar una hidroeléctrica, significa que quieres que varias ciudades queden en tinieblas, es decir, a oscuras. Eso ya lo hemos vivido en los 80s, los apagones, esos son ataques terroristas. Quisieron tomar también los reservorios de agua. ¿Qué hubiera pasado si en alguno de los reservorios de agua alguien hubiera puesto algún veneno o algún líquido? Ese es un ataque terrorista. Bioterrorista se le dice, un ataque bioterrorista. Entonces, sí hubo intención y manifestación de querer hacer actos terroristas. Entonces, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede evaluar algo tan simple, Por lo menos de forma objetiva. entonces quiere decir que no está siendo ni transparente ni objetiva. Por lo tanto, el Estado peruano no tiene por qué estar, no digo solamente sujeto, sino subyugado, atado a lo que un ente internacional, por su interpretación ideológica, quiera imponernos. Y ese es un mensaje claro. Tenemos que defender nuestros fueros, tenemos que defender también a los militares que han sido vilmente enjuiciados, y tenemos también que, como ciudadanos, no seguir permitiendo que personas con ideología terrorista sigan siendo indemnizados. No sé, eso no podemos permitir de que entidades extranjeras estén por encima de nuestra constitución, porque si no, ¿qué clase de Estado somos? ¿Que una democracia joven? ¿Cómo, no? ¿Cómo una entidad en el exterior puede estar por encima de nuestra carta magna? Claro, hay un caso justamente, el caso, bueno, yo no soy fujimorista, de hecho no comulgo con el fujimorismo, pero hay que ser objetivos. El Tribunal Constitucional determinó que el expresidente, el ingeniero Alberto Fujimori, salga libre, es decir, que el indulto que le dio el expresidente y delincuente Pedro Pablo Kuczynski, pues tenía que ser válido. El presunto delincuente todavía no está en la sentencia. ¿Y qué sucedió? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué dijo? No puede salir. Porque no, si el máximo ente que tenemos, intérprete de la Constitución como el Tribunal Constitucional, dijo que sí. Ahí está una clara injerencia en donde no le compete. Pero también es voluntad política, porque cuando a Alan García le dijeron de que tenía que pagar indemnización a terroristas, él claramente dijo que no iba a dar ni un sol. Pero es voluntad política, pues de qué presidente tenemos, qué pantalones tiene el presidente que tenemos de turno para decir, sí, claro, vamos a darle la razón a la CID o no, porque nuestra Carta Magna está por encima de ellos. Al final termina siendo la voluntad política del presidente de turno y de los políticos que tenemos. Entonces, si es que una entidad extranjera vemos que parece que está por encima de nosotros, la culpa también de los políticos que no tienen los pantalones, ¿no? de ponerse enfrente de ellos. Claro, yo lo que pienso es de que hay una venganza política contra el fujimorismo, que es tan fuerte que influye, justamente tú dices, voluntad política que no existe. Entonces, sabemos que el fujimorismo, hay que reconocerlo, fue el partido, el líder político, junto con nuestras Fuerzas Armadas, que destruyeron el terrorismo. O sea, no podemos negarlo. Y yo pienso que esa venganza política hace de que no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también agrupaciones políticas vayan en contra del indulto del señor Alberto Fujimori. Que es legal. Que es legal, claro, como lo mencionó Gustavo, en el gobierno del PPK se dio el indulto, pero lamentablemente no se da porque hay un ente internacional que está por encima de nosotros, que es algo que, jalado del cual que no se debería dar, pero lamentablemente se dio. Pero justamente ahora, por esas acciones que no debemos permitir que una Corte Interamericana de Derechos Humanos
nos diga a nosotros como un Estado autónomo, como un país autónomo, qué hacer y qué no hacer. Voy a poner dos ejemplos de dos países que salieron de la Corte. Uno bueno y uno malo. En Latinoamérica. El primero es Trinidad y Tobago, que en el año 1998 decidió salir. Bueno, Trinidad y Tobago no es un país violento, no es un país convulsionado, no es un país donde los derechos humanos no se respeten. Es un mal ejemplo. Pero voy a poner del otro lado un mal ejemplo, Venezuela. En el 2012 decidieron salir del Pacto de San José y los resultados los hemos visto. ¿Cuánta gente ha muerto por la dictadura de Maduro? Entonces sí, es un análisis que tenemos que hacerlo de manera objetiva, porque a tontas y a locas tampoco podemos salir. Tienen que haber reformas constitucionales, reformas políticas que puedan hacer que tanto el Estado, ¿no?, llámese el Ejecutivo, como el Poder Judicial, pues no vulneren los derechos de los ciudadanos. Que no pase por encima de la Constitución. Entonces, justamente tienen que haber candados legales para que el Estado no oprima al pueblo. Entonces, para eso se firmó el Pacto de San José, para que se defiendan los derechos de los trabajadores, para evitar la trata de personas, para evitar que los niños no anden trabajando en las calles. Para eso era. La pregunta es, ¿en el Perú se respetan los derechos laborales? Pues no. ¿Vemos niños trabajando en las calles? Por supuesto. ¿Hay proxenetismo? Por supuesto. ¿Hay trata de personas que se los llevan a las regiones para que sean trabajadoras ahí explotadas sexualmente, especialmente en los sitios donde hay minas? Pues lo sigue habiendo. A conclusión, no nos ha protegido de nada. No ha protegido en nada el Pacto de San José al Perú. Bueno. Sí, pero también nos estamos olvidando de una entidad del Estado, que es la Defensoría del Pueblo, que también ha sido captado por la ideología comunista, y justamente hasta ellos no están defendiendo los derechos de nuestras Fuerzas Armadas. Juntamente con nuestros colectivos fuimos y nos pronunciamos en contra de las acciones de Eliana Rebollar, que incluso es una defensora del pueblo interina, que debería ser removida. Incluso ella es una activista, acá recordar que la actual defensora del pueblo es una activista pro ideología de género. Así es que no me debe sorprender. Claro, entonces no solamente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también nuestro sistema de justicia, que está muy deficiente justamente por el tema de la corrupción, sino también este ente que es la Defensoría del Pueblo. Sí, justamente la semana pasada yo estuve en un plantón, me invitaron a ser orador y bueno, justamente hablé de ese tema de la Defensoría y cómo no ha protegido los derechos de los ciudadanos, porque con tanta inseguridad ciudadana, la Defensoría del Pueblo es un ente que tiene la facultad de exigirle al Estado, al Ejecutivo, plantear reformas para la mejora de vida o la calidad de vida de los ciudadanos, cosa que vemos que en las últimas décadas pues, ha brillado por su ausencia, ¿no? Entonces ya están removiéndolo, creo, en el Congreso, claro, van a elegir nuevo. Aquí en realidad, ¿a quién le conviene tener un sistema deficiente? A la corrupción. ¿Por qué? Porque ahí se entabla los negociados debajo de la mesa de jueces, fiscales. Entonces, no le conviene a un Estado corrupto que se luche contra la delincuencia, contra el sicariato, contra el narcotráfico, porque ¿cuántos millones de dólares, hay que decirlo así, se dejarían de mover en un sistema judicial corrupto? Y justamente por eso, que ahora, pasando al tema de nuestra fiscal de la Nación, que está destruyendo las cabezas no solamente del actual gobierno, sino de gobiernos como desde Toledo, ¿no? Desde PPK, desde Ollantumala. Sino que avancen los casos. Claro, entonces nosotros como ciudadanos, Gustavo, y Enfoque 360, debemos transmitir desde acá que debemos, si queremos realmente un Perú en donde se respeten nuestros derechos,
debemos respaldar pues a nuestra fiscal de la nación, que por décadas hemos estado pidiendo un sistema de justicia que enfrente, ¿no?, a la corrupción, y ahora no debemos permitir que una Junta Nacional de Justicia quiera destituirla, sacar y retirar. ¿Por qué? No debemos permitir eso. No, y es irrisorio el motivo, ¿no? Simplemente por haber recibido una condecoración en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, recibió una condecoración en la Municipalidad de Lima por el alcalde Rafael López Aliaga y pues supuestamente lo que alega la Junta Nacional de Justicia es que un fiscal no puede recibir dádivas, pero esto no es una dádiva. Por supuesto, sino que ellos es que como ven que no hay un motivo para poder retirarla, entonces ellos tratan de transgiversar la verdadera información y dicen dádiva a una condecoración que no solamente lo puede recibir nuestra fiscal, ¿no? Lo puede recibir cualquier otra Hace poco ha habido fémina política. Hace poco ha habido una condecoración a la congresista Chabelita, ¿no? La barrendera, la señora que está allí en el Congreso, ha tenido los votos de Ciudadanos, ¿no? Y está en el Congreso y ha recibido una condecoración por quien nada más y nada menos que la actual presidente Dina Boluarte. Entonces estaríamos diciendo que Dina Boluarte está comprando el voto de Chabelita. No tendría sentido, es una condecoración. Nos guste o no, en lo personal yo no estaba de acuerdo con que se le condecore a esta persona, pero es una condecoración. Si se ha decidido, en buena hora. Entonces, no podemos tener doble moral aquí. Y aquí no se está sancionando a nadie. La prensa no está chancando nada aquí. Porque es una condecoración, no es una dádiva. Estaríamos diciendo que Dina le está dando una dádiva a Chabelita. Pues no. Entonces, igual razón, igual derecho, el alcalde Rafael López Aliaga no le está dando ninguna dádiva a la fiscal de la nación. Así que ese argumento es absurdo. No, y es más, él, o sea, por parte de Rafael López Aliaga, que ya lo comentaba en una entrevista, él no es el que decide, le decide todos los regidores. Él propuso y todos los regidores estuvieron de acuerdo con darle esa conmemoración. Entonces no es algo que venga solamente de él. Y segundo, según tengo entendido, hay investigaciones por lavado de activos que se le tiene a Rafael López Aliaga, me parece. Lo cual, bueno, probablemente más persecución política y poner trabas en el camino, pero ella no es la fiscal que está llevando el caso, entonces tampoco hay un conflicto de intereses ahí. Entonces, la Junta Nacional de Justicia está buscando la sinrazón mes a mes para bajarse a la fiscal. ¿Por qué? Porque tienen conflicto de intereses probablemente con los casos de Toledo que están avanzando, y por otro lado, los casos de Odebrecht. El fiscal Domingo Pérez creo que ya dejó la fiscalía, ¿no? Se quiere postular para juez. Todavía no termina su... Pero sigue, pero está postulando para ser juez. Está que se vocea para ser juez, entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? O sea, no, los casos no avanzan, los casos están paralizados, no tienen cómo cerrar por lo menos el caso de Cócteles, el de lavado de activos, no hay un fondo, ya se le han devuelto 10 veces, y ahora que quiere entrar como juez para que le den los casos y de ahí recién dar una sentencia. Entonces, ¿a qué están jugando, no? ¿Por qué un fiscal tan mediático que ni siquiera puede cerrar todos los casos que tiene abierto ya quiere salir y ponerse como juez? Ya, ahora aquí hay que ver un punto con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia pues tiene un temor, es el que yo veo. La fiscal de la nación tiene competencia para investigar y acusar, llegado el momento, a los siguientes personajes: al presidente de la República, a los congresistas, a los ministros de Estado, incluso a los jueces de la Corte Suprema e incluso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La bancada de Renovación Popular ha presentado una denuncia constitucional contra esta gavilla, ¿no?, que está en la Junta Nacional de Justicia, contra los magistrados. ¿Y quién va a ver ese caso? ¿Quién crees? La fiscal de la nación. Porque es su competencia. La competencia de ella no es ver el caso de Rafael López Aliaga. Eso lo hace otro fiscal, otro grupo de fiscales. Eso no lo ve la fiscal de la nación. La fiscal de la nación mira a
a personas de alto rango en el Estado, no a cualquiera. Entonces, nuevamente, es absurdo. ¿Tú qué opinas? Claro, mire, el tema es de que acá la Junta Nacional de Justicia apunta a un solo tema: retirar a Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque cuando ella destapa el tema de Toledo, el tema de PPK, bueno, ya gracias a sus acciones se retiró a Pedro Castillo. Lógico que eso abarca no solamente directamente a estos expresidentes, sino a muchas personas implicadas, como ONGs, periodistas, partidos políticos, consultorías, empresarios, ¿no? Entonces, vienen muchos intereses detrás que se van a ver destruidos, y que gracias a esa acción de Patricia Benavides, nuestro Perú va a ver la luz, porque eso es lo que necesita nuestro país, desratizar. Yo lo digo así, desratizar, porque esa es la única forma que vamos a ver un crecimiento económico, una estabilidad en el Estado de Derecho para todos nuestros ciudadanos. Y en resumido, yo lo único que quiero aportar es de que apoyemos a las acciones ciudadanas de nuestros colectivos, apoyemos a nuestros canales digitales, ¿no? ¿Para qué? Para que más personas se sumen y apoyemos a nuestra fiscal de la Nación. Eso es lo que, en resumido, es esta entrevista, ¿no? ¿Usted considera que el Estado ha tenido mucha participación en el país? Porque siempre está la teoría de que debemos darle menos obligaciones al Estado, ¿no? Porque mientras más activismo haya por el lado de político, más peligroso hay, como el Estado siendo dueño de empresas. Entonces, ¿usted cómo ve ese aspecto en el país? ¿Debemos reducir el Estado más de lo que ya está? ¿Te refieres al control estatal? Exacto. O sea, que debe haber menos Estado, es decir, que el Estado tenga menos intervencionismo en las acciones sociales y económicas. Yo creo que el Estado debe ser regulador y fiscalizador, y debería dar los mecanismos para que el ciudadano logre desarrollarse con la actividad privada, que es la que promueve la economía, la que promueve los impuestos y el crecimiento económico. En eso sí yo creo que el Estado debe intervenir como fiscalizador y regulador. Esos dos puntos. Claro, de fiscalizador y regulador, vemos el caso de Enel. ¿Se iba a vender o no se va a vender los chinos? No, justamente este caso sí tiene que ver con la fiscalía, aunque ustedes no lo crean, y tiene que ver con la fiscalía y con Vizcarra, por cierto. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver Vizcarra, la fiscalía y el equipo Lavallato? Vizcarra sí era con los chinos. Lo que pasa es que, a ver, recordemos algo. Cuando el fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vera Barba deciden blindar a Odebrecht, Odebrecht pudo vender la hidroeléctrica de Chacya a los chinos. Entonces, esa misma empresa china es la que compró Luz del Sur. Y esa misma empresa china es la que quiere comprar Enel. Si es la que te genera la luz, si es la que te la vende, ¿saben cómo se llama eso? No, se le llama posición oligárquica. Es lo que la Constitución prohíbe. La Constitución prohíbe, en su artículo 61, los monopolios y las posiciones oligárquicas. Es decir, lo que le pueden llamar, no dice oligopolio, sino posición oligárquica. Es decir, que es el que te lo produce y te la vende. O sea, no hay competencia. Y ahí por eso tiene que ver la fiscalía, porque ¿en qué tiempo se vendió Chacya? ¿En qué gobierno? En el gobierno de Vizcarra. O sea que ¿cuáles son los negociados? Si hubiera estado Patricia Benavides en ese tiempo, Odebrecht no hubiera vendido Chacya. Lastimosamente se vendió Chacya y ahora tenemos las consecuencias de que la luz está más cara. No, y puede seguir subiendo si es que el único dueño es una sola persona, no hay competencia. Y vemos como China cada vez tiene más intervencionismo en el país. Están haciendo el puerto de Chancay. Claro, beneficia al Perú económicamente, pero vemos hasta cuándo, porque si vemos objetivamente cómo se han comportado esas inversiones chinas en Europa, hemos visto cómo cuando el país deja de pagar las cuentas, no tiene como liquidez para pagar los puertos que ellos han construido, le embargan todo.
y los chinos comienzan a poner los aranceles que les da la gana y al final es más un puesto estratégico de ellos más que algo que beneficie a un país. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta en estas últimas épocas. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? Está sonando Claro, bastante. es que realmente es una posición estratégica en el Pacífico. Entonces, los intereses de los chinos acá en el Perú son fuertes, no solamente en el tema de puertos, en el tema del sector minero también. Claro. Entonces, el Perú es tan rico que los intereses que han puesto acá es abarcarlo todo, ¿no? Económicamente. Eso es mi opinión. Muy bien, hoy nos ha sido un gusto entrevistarte, Ivonne. Solamente para terminar esta entrevista, sé que eres una mujer de fe. Sí, bastante. Muy creyente. Somos de fe, yo también lo soy. Y sabemos que tenemos que orar mucho por nuestro país, Por ¿verdad? supuesto. ¿Qué te digo? Nosotros, yo provengo de un partido político, que lo voy a decir, Renovación Popular, que somos un partido pro vida y pro familia, y es necesario en nuestras familias la creencia en Dios, de ahí parte todo, de ahí parte nuestra formación personal como cristianos, la formación también dentro de nuestro país, de seguir apoyando la vida, la familia, la unidad, y eso es muy importante. Sí, yo incito a todos los peruanos, a todas las familias, eh, siempre creer en Dios. Eso es muy importante. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en nuestro canal Enfoque 360. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en TikTok. TikTok. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Chao. Chao. Ay, gracias.